Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver la reacción. Bueno, han cambiado mucho los tiempos, ¿eh? Para los que somos hombres y mujeres de dos siglos, ya que nacimos en el siglo XX y vivimos en el siglo XXI, hemos visto cambios tecnológicos, culturales, hemos conocido de guerras, nuestros padres nos hablaron de la Primera y Segunda Guerra Mundial, nos hablaron de las revoluciones en Latinoamérica, de las dictaduras, de los cambios de gobierno, escuchamos esto del cambio climático, pasamos del telégrafo al telex, a hablar por teléfono con conmutador operadora, a poder comunicarnos a través de videoconferencia con todo el mundo. Ha cambiado todo, pero lo que más ha cambiado es nuestra relación con los adolescentes y los jóvenes, es decir, con las generaciones que son menores que nosotros. Entonces, para los que tenemos 50 años, es muy difícil comprender un poquito cómo relacionarnos con esta generación, que es mucho más rápida, que tiene acceso a tanta información, que la ciudad les quedó chico y piensan en el mundo, y que tienen aspiraciones distintas a las nuestras, de formas de trabajar o de construir familia. Y la más complicada tal vez puede ser la generación Z. Así que en mi reacción de hoy les quiero comentar cómo entender a la generación Z. Veamos. Bueno, lo primero que me aparece en esta mañana del domingo, aparte de que está nublado, estamos en inicios ya casi del verano, acercándonos, estamos en el mes de diciembre, fue esta información de Messenger. Recuerden que a través de su buscador Microsoft nos muestra una sección de noticias, como lo hacen muchos de los buscadores. Yo preferentemente uso aquellos vinculados a Google, pero me apareció. Y hablaba de esto de cuánto sabe sobre la generación Z. Entonces, yo que he hecho clases, y este año me ha tocado la primera generación posterior al siglo XXI, es decir, los chicos que le hago clase nacieron en este siglo. Es decir, que ellos no conocen el diario en papel, no han visto estas transmisiones de televisión cuando nos decían vamos a esperar la conexión al satélite. No, no lo han visto. Para ellos los satélites son los de Starlink, ¿cierto? Los de Elon Musk. Y viven muy gratamente con la tecnología porque son nativos digitales. Pero hay una generación a esa que nació a fines del siglo pasado, que es la generación Z. Entonces les quería compartir esto porque yo tengo alumnos, sobrinos, sobrinas y amigos de esa edad, y a veces me cuesta entenderlo porque no les entiendo su manejo tecnológico o sus aspiraciones de vida. Entonces tratemos de comprender un poquito cómo son estos muchachos. Les voy a ampliar las imágenes para que podamos verlas y leer un poquito la información. ¿Cuánto sabes sobre la generación Z? Es lo que nos invita a conocer. Veamos, se los acompaño. Dice, la generación Z comprende a aquellas personas nacidas en 1997 y 2010. Según Pew Research, estos jóvenes han sido los primeros en nacer en un mundo en el que Internet y las redes sociales ya eran una realidad, y aunque no lo parezca, se diferencian bastante de los famosos millennials, que son los anteriores. Para que te hagas una idea, son la generación más diversa de la historia de Estados Unidos y se espera que para antes del 2030 representen el 40% del mercado laboral. Billie Eilish y Lil Nas X son algunas de las estrellas de la juventud actual, pero ¿cuánto sabes y realmente conoces de ellos? Y aquí hay que hacer clic para informarse y ver algunas estadísticas. Oye, no es menor, ¿eh? Porque los millennials, que son los anteriores, yo les voy a comentar, yo tuve un jefe millennial. Y como producto de una colega periodista que nos hacía un poquito de orientación en una universidad donde trabajé, que ya no está funcionando en mi ciudad, nos hizo una capacitación cómo atender a usuarios dependiendo de la generación. Por ejemplo, los baby boom, es decir, aquellos que nacieron entre el 60 y el 70, cuando te iban a preguntar algo y te decían, envíemelo a mi correo, tú tenías que estar claro que no lo iban a ver en el correo y era preferible anotárselo en un papel. O sea, ellos tienen correo pero no lo usan, son más descritos. Entonces optamos porque cuando iba a alguien a pedir algún requerimiento y era de esas edades, ustedes se preguntarán por qué. Porque yo hice clases principalmente durante 15 años a adultos en horarios vespertinos, es decir, le hacía clases en la universidad a gente que venía del trabajo a estudiar. Entonces normalmente me tocaron muy mayores y paralelamente tenía un curso que era en otra universidad donde eran chicos generacionalmente de el egreso de la secundaria a la universidad. Entonces convivía con los dos mundos, ¿eh? Entonces había que hacerles clases de otra forma, explicarles situaciones distintas. A veces habían algunos componentes que carecían uno y los otros los tenían. Lo más claro, los actuales tenían mucho manejo tecnológico y los más mayores lo carecían, pero tenían mucho conocimiento de historia. Porque para ellos era importante la historia, para los chicos no. Entonces, sí tuve un jefe millennial, como le comentaba, y yo hice un checklist, y una vez conversé con él, le tengo mucho cariño, que supongo que está en Inglaterra ahora, y me hablaba, y yo iba chequeando así mentalmente, decía, sí, y cuando salgo, había todos los tics que tenía, era millennial, era efectivamente un millennial.
Él no sabía dónde iba a estar el próximo año y podía pensar que no iba a estar en Chile y así fue. Se fue a otro, a otro país y efectivamente eran de proyectos cortos. Sigamos viendo que no le gusta mucho a las empresas. Bueno, les sigo compartiendo. Ustedes me van a decir si tienen por ahí un amigo milenio. Bueno, es una generación tecnológica, ahí están los muchachos con sus celulares. La generación Z no ha conocido el mundo antes de Internet. Cuando se lanzó el iPhone en 2007, los más mayores tenían 10 años. Claro, si ustedes se dan cuenta, en la lámina anterior aparece que estos chicos de la generación Z son aquellos nacidos en son aquellos nacidos entre 1997 y 2010. Es decir, que recordemos que estamos hablando de gente que nació entre 1997 y el 2010. Es decir, los últimos estertores del siglo pasado, ¿cierto? Que están. Y por lo tanto ellos han convivido con el Internet. A diferencia de nosotros, pues. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Me podrían contar cuál fue el primer computador que vieron y cuál fue el primero que tuvieron? Yo tuve la fortuna del año 1986 que mi colegio, como tenía una vinculación con Estados Unidos, es un colegio norteamericano, podríamos decir en ese momento, con administración norteamericana, tuvo un convenio con IBM y teníamos un computador por 2 alumnos o por 3 alumnos, que era impensado. Y por lo tanto yo vi mi primer computador estando en el segundo año de enseñanza media, que tiene que ser alrededor de los 16-15 años. Y el primero que adquirí fue el año 80 y... A ver, sí, no. Egresé el año 98, tiene que haber sido el año 96. Pero un año antes tuve un Mac. Yo sé que el año 95 tengo que haber tenido un Mac por un trabajo que tuve. Y me entregaron un computador. O sea, si lo pienso bien, era como que me entregaron para teletrabajar, pero no había internet casi. Y tuve una historia con el internet que por ahí aparece en mi libro. Ah, por propósito, no tengo un libro en Amazon, que es un proyecto que estaba haciendo. Bueno, sigamos viendo, ¿eh? Entonces, ¿qué más? Ya sabemos que estos chicos se manejan en la tecnología. Lo otro, ahí está la publicidad, más tiempo de pantalla. Más de la mitad de los jóvenes, 55% de la generación Z, pasa entre 5 más horas al día pegado al teléfono y el 92% entra en internet a diario según datos de Pew Research. Ya, en esto yo quiero decir que es un poco injusto el decir los muchachos pasan pegados a la pantalla, porque mi generación pasó pegada a la televisión. Yo el primer año de la universidad, año 90, pudimos contratar cable a fines de ese primer año, o a inicios del segundo. Y instalamos el cable el viernes y vimos televisión hasta el lunes, de corrido. Si no me equivoco con mis amigos que se juntaron hace poquito, la generación que yo soy del año 90 de la universidad donde estamos. Entonces, pasaba eso. Y mi generación anterior, es decir, mis padres que les costó comprarse un televisor, ¿cierto? Que los tienen adquirido entre el 78 y 80, se lo pasaban pegados en la radio y se arrancaban mucho al cine. Y para qué decir, mis abuelos vivían pegados en la radio. Claro que la radio te posibilita hacer otras cosas, ¿cierto? Y a los diarios, ¿eh? Entonces, sí, cada una de nuestras generaciones ha tenido una distracción que le ocupa tiempo. Supongo que cuando comenzó el teatro, por ejemplo, muchos iban al teatro escondidos o cosas así, o a ver espectáculos. Pero sí, gasta bastante tiempo. Lo otro que se dice es que leen poco, pero uno lo que hace es leer en los celulares. Entonces sí, es parte de la tecnología, pero sucede que yo he notado, y esto lo quiero clarificar, porque mi hijo tiene muy pequeña edad en comparación con los mayores, que a los chicos que nacen con la tecnología les es muy fácil hacer otras cosas y dejar el teléfono, porque es una cosa más. En cambio, a los que vienen y descubrieron esto, se les torna un poquito más adictivo, porque los otros están habituados, ¿cierto? Veamos qué más nos dice. Yo encuentro interesante esto porque nos ayuda a pensar, oye, cómo son mis amigos, mis nietos, mis hijos. Generación estereotípica. Como también han crecido con las redes sociales, a menudo se les cuelga el San Benito de ser adicto a la tecnología, antipáticos o justicieros sociales. Ah, ya. Miren, lo que pasa es que son un poquito más huraños, podría decir, porque viven su mundo interior a través de esto, pero se conectan con otros. A pesar de que hay un psicólogo que dice, mi hijo tiene 1000 amigos en Facebook y no tiene con ninguno con quien jugar en el parque. Nosotros hemos combinado con mi hijo más chico esto de la tecnología y el parque. Tenemos la suerte de tener un lindo parque muy cerca y tiene muchos amigos ahí y uno ve a hartos niños. ¿Y a qué juegan? A las cosas que ven en el computador, no están con el celular. O juegan bien, porque los papás son muy cómodos. A veces van al parque y yo veo papás que le entregan el celular al niño para... En realidad ya nos encontraste un amigo, juega con el celular. Y para qué decir que los adultos estamos sentados a veces con el celular sin ver a los chicos. Entonces es como mucha crítica para los chicos cuando nosotros no lo tenemos. Y estos justicieros sociales, ¿cómo no va a ser así? Si nosotros teníamos desconocimiento, nuestra generación y la anterior, de las injusticias que sucedían en el mundo, porque no teníamos mucho acceso. Y por lo tanto, si tú estás viendo información de gente que te dice hay una campaña para salvar animales, salvar un bosque, solidarizar con un lugar donde hay una tragedia,
o una situación de guerra, tú tienes una información más real de lo que pasa en el mundo y no tan inocente como la que teníamos nosotros. Así que encuentro que no está mal. Bueno, lo de antipático creo que no me gustó mucho eso, pero capaz que es como una estadística de lo que opina la gente, ¿cierto? O tratar de descubrir. Y millennials al cuadrado. Antes de su llegada, los millennials eran la generación más étnicamente diversa y como no, eran quienes cargaban con la cruz del estereotipo de ser adicto al teléfono. Claro, entonces sí, esta generación tiene una diferencia con nosotros porque se crió en un mundo con más facilidad de movilización, de traslado. Previo a la pandemia, recuerden que habían bajado los pasajes en avión, era muy fácil que estos chicos agarran. Yo tengo un primo, Aldo, que le mando muchos cariños, que es mi suscriptor número uno, mi follower número uno es Aldo, porque él veía un pasaje de avión y decía, hoy hay un vuelo en Lima, me voy con mi mochila. Y nosotros no, porque tenemos que cargar más cosas. Y eso que yo era el scout, ¿eh? Y él no, y partía con su mochila y viajaba así con ofertas que uno dice, ¿cómo encontraste este pasaje? No, es que apareció hoy día y viajé. No sé cómo lo hacía. Pero bueno, ellos tienen este conocimiento más diverso. Y además porque las sociedades eran más aglutinadas y era difícil que alguien saliera de ahí. Por ejemplo, mi papá se jacta de que él fue el único del grupo de sus amigos que no se casó con una vecina. Porque todos se casaron con sus vecinas, porque el mundo era chiquito. Él no. Él conoce a mi mamá que era de otra región. Entonces decía, imagínate que yo como casi que salí del país a buscar a mi futura esposa. Entonces es interesante. Y vas viendo esto, ¿cierto? También porque había más tranquilidad, más certeza en los negocios, pero a veces las crisis económicas movilizaron. En mi zona, queda muy cerquita de Neuquén, Argentina, hay muchos chilenos que se fueron en los años 80 a trabajar de temporero. Algo así, 900.000 chilenos salieron, que ahora van en tercera generación. 2 millones de chilenos o hijos de chilenos hay en Argentina. Sigamos viendo, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Tenemos también que la publicidad de ellos, 8 segundos de atención. Aunque muchos Z tienen una capacidad de atención increíble, increíblemente corta, Fast Company sostiene que lo que ocurre es que han crecido con poco tiempo y opciones ilimitadas, por lo que han aprendido a cribar y a procesar grandes cantidades de información muy rápido. Ah, claro. Y saben ustedes que tienen toda la razón, porque nosotros teníamos más tiempo. Me acuerdo de mi tía que es la mayor, mi tía Lilian, yo me crié con mi tía Lilian, y que es la que crió también a mi papá, ¿cierto? Porque tenían esa situación de que era hermana mayor y que era más chiquito que era mi padre. Ella se levantaba porque no había tanto acceso a luz eléctrica, porque la compañía comenzaba a funcionar muy tardecito, muy temprano en la mañana con la luz del sol a estudiar. Y tenía ese tiempo para estudiar. Cuando uno se levanta muy temprano, como que rinde todo. Y se acostaba más tarde. Y tenía ese tiempo para meditar, porque ellos son de la época de la máquina de escribir, de la pluma, y ya tenía que escribir con pluma, no con pluma de pájaro, sino con pluma fuente, por lo tanto hay que tener cuidado con la tinta. Versus yo, que ya usaba máquina de escribir con calco, ¿se acuerdan? Con estos papeles para copiar. Y uno podía cometer algunos errores, pero echaba a perder toda la hoja. En cambio, los chicos son de respuestas rápidas, soluciones rápidas. Por eso él funciona el TikTok. Y por eso a mí me impresiona cuando veo mis estadísticas que yo tenga algunos Z o millennials que sigan viendo el video, porque yo me demoro mucho en llegar a la información y ellos ya no, ya cambian, ¿cierto? Porque tienen mucho acceso de información. Tú tenías a lo sumo en tu casa un diario, un canal. En mi ciudad solo había un canal de televisión, no habían llegado todos los canales nacionales, se demoraron mucho en llegar y después con el cable llegaron más y por lo tanto tenías más tiempo que dedicarle. Ellos tienen una opción más grande y variada. Oye, hay unas chicas que tienen el canal de TikTok informativo más importante de España y que ellas tienen alrededor de 25 años, si no me equivoco, y creo que en un minuto te dan 5 noticias o algo así, en 2 minutos 5 noticias. Y les vi una entrevista y les preguntaron qué opinaban de los diarios. Sí, los leemos. Ah, ¿y cuál diario compras? ¿Por qué comprar si uno lo ve por internet? Nunca habían leído un diario en papel, porque son de otra generación. Ya nosotros no. Hoy no han leído, ¿no? Sí leen, pero son de otra época. Sigamos, ¿ah? ¿Qué más hay? Tenemos relación con otras generaciones. Al ser tan progresivos, el 45% de los Z cree chocar con los baby boomers, que serían, por decirlo así, mis abuelos. Claro, no mis padres. El 17% con los X y el 5% con los millennials. Nosotros somos X. Es decir, que tienen tienen un choque. Porque, mira, esta conversación la tienen que haber visto. Nosotros los de 50 años estamos en la generación X. Los baby boomers son los que vivieron estas crisis en los años 70, ¿cierto? Y por lo tanto su sueño es conseguir un trabajo y jubilar en ese trabajo. Y construir una familia, ¿cierto? Y el ahorro. Entonces se encuentran con estos chicos que dicen, no, yo familia todavía, pero si tienes como 30, tienes 20 y tantos años, piensa en eso, porque ellos fueron padres a los 18, construyeron familia antes de los 30, antes de los 20. Los generación X quizás volvieron a esas casas. Fracasos matrimoniales, situaciones económicas, ¿cierto? Y los millennials están pasando eso también, ¿eh? Que tienen que soportar estas crisis de adolescentes muy tardías.
Entonces, claro que chocan con los abuelos, le tienen mucho cariño, pero los abuelos no entienden esta tecnología, no te entiendo. ¿Cómo que te vas a ir sola? Le tienen que decir a la niña. ¿Cómo que vas a ir sola a recorrer el mundo? ¿Te puede pasar algo? No, voy a ir con unas amigas. ¿Y qué vas a hacer allá? Veré. Voy a hacer teletrabajo. ¿Pero qué es eso? O sea, tiene que producirse. Salvo que tú tengas la fortuna de tener, como algunos pudimos tener, abuelos muy avanzados en su momento. Por ejemplo, yo el recuerdo que tengo de mi abuelo paterno es que él a su hija mayor le dijo que tenía que estudiar en la universidad en los años 40 para que ningún hombre la mandara y tuvo muchos problemas porque no habían cupos para mujeres en las universidades. Así que avanzado para su época. Sigamos, ¿eh? Un saludo, me acordé de don Marcelino, que es mi abuelo. Buscan el progreso social con el medio ambiente. Se los acompaño. Un estudio realizado por Nielsen en 2015 descubrió que el 72% de los Z preferiría pagar más por los servicios y productos de empresas comprometidas con el progreso social y medioambiental. Claro, y por eso hay una sección de alimentos veganos, de productos de alimentos reciclables, y claro, uno los denota, tienen un mayor compromiso. De hecho, mi hijo, si ve a alguien que bota un papel, que hace como, pero recuerden que mi hijo no es de esta generación, es de la que sigue, es más nativo todavía. Y tienen esta concepción, ¿cierto? Porque también vivieron más crisis, vivieron estas crisis atmosféricas. Temuco fue, mi ciudad, la ciudad más contaminada ambientalmente en el mundo varios años. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha calefacción con leña. Entonces teníamos días en que efectivamente te recomendaban no salir. Y producto de eso se produjo el programa de descontaminación ambiental, que fue el piloto en mi ciudad, donde se eliminaron muchas calefacciones de leña. Todavía estamos en la progresión porque hay cultura de estufa de leña. Se comenzó a certificar el secado de la leña, a cambiar los equipos, a mudar a otras tecnologías como el PL, la electricidad que existía. El gas no funcionó mucho porque tuvimos un problema con Argentina en la distribución de gas, y a ayudar a que las casas tuvieran termopaneles, cierto aislamiento térmico. Entonces ellos tal vez vivieron eso. O las historias que le contábamos nosotros, no sé si esta ciudad era contaminada a pesar de ser una ciudad tan verde. Así que por eso tienen mayor conciencia ambiental. ¿Qué más tenemos? Después tenemos la importancia de la política. Los Z están a la cabeza de luchas sociales como el control de armas de fuego y la concienciación sobre el cambio climático. Claro, son los problemas que tienen. ¿Cuál es la discusión que tenemos? Estoy pensando que el presidente será Z, el presidente Boric, porque la diferencia que podemos ver nosotros y que yo he denotado con algunos dirigentes de esta generación, con dirigentes que yo conocí de mi época y anteriores, es que es distinto marchar por estas campañas, el poner un dedito, una carita o el replicar la información a través de las redes sociales, que participar activamente durante todo un año en esto. Porque, por ejemplo, yo de las personas que admiraba, que es el gobernador Orrego, cuando era dirigente universitario, él es mayor que yo, era que él se fue a vivir en una población durante mucho tiempo para colaborar, porque si tenía un proyecto social vinculado a poder potenciar a los sectores populares, había que estar ahí para que ellos pudieran opinar y uno colaborar con lo que ellos quisieran. Una cuestión parecida a la que yo hice en menos escala cuando yo era dirigente en mi universidad. En cierta medida apadrinamos, por decirlo así, un barrio y fuimos a trabajar con ellos directamente con los dirigentes para poder entender qué querían. Y nosotros aportar con lo poquito que sabíamos de la universidad, ¿cierto? Como éramos profesionales en formación. Entonces tal vez a ellos les falta eso. Si hay mucho coraje, hay mucho de esto, también tienen un poquito de temor porque, ojo, porque la vinculación con la autoridad es distinta, ¿cierto? Yo entiendo que los que vivieron resabios de dictadura muy dura o tuvieron recuerdos, porque los que éramos niños no tenemos esos recuerdos de represiones o de establecimientos muy fuertes de las policías, no sabemos que antes era un palo y te podía costar la vida. Hoy en día, como hay mayores protecciones, sí, hay incidentes a veces tan trágicos como eso, pero lo regular es que no corran tantos riesgos, ¿eh? Sigamos viendo. Ustedes me van a decir ahí, van a decir si estoy equivocado o si comparten o no la opinión. Cambios en el mercado laboral. Una encuesta de Adobe descubrió que el 64% de los compradores de la generación Z creen que las marcas deberían proporcionar una experiencia personalizada, por lo que le parecen decididos a cambiar el mercado. Por lo que parecen decididos a cambiar el mercado. Ya. Ellos quieren productos. Este es el negocio para las pymes, ¿eh? Porque la generación Z quiere productos que sean exclusivos para ellos. Por eso valoran las artesanías, los trabajos de manualidades, porque quieren algo que los simbolice. No quieren esa marca que sí signifique estatus, pero que sea para todos. Que uno, mira, él tiene la manzanita, igual que yo, ¿cierto? Yo no tengo la manzanita, tengo el logo de Google. Que produce choque porque pude acceder a un Pixel Book y un Chromebook. Y claro, llama la atención que tenga el Google. Pero es mi chiche, por eso le digo mi chiche. Pero los chicos quieren algo personalizado, entonces tú ves que se compran los computadores, mandan a hacer unas láminas especiales, arreglan sus cosas, se visten distinto, le ponen brochecitos
a sus mochilas y se visten de forma distinta porque quieren tener su propio estilo. Y lo que quieren de las empresas es que, oye, por favor, mi estilo. O sea, yo no soy igual que él. Somos diferentes, ¿entienden? No son tanto de tribus. A pesar de todo, siguen siendo algunas tribus urbanas. Es muy simpático lo de las tribus urbanas. Sigamos viendo. Oye, si hay un amigo publicista que me puede clarificar más sobre eso, porque yo puedo estar muy perdido. Transformando el marketing. Los consumidores Z esperan algo diferente a las empresas. Según un informe de eMarketer, el 73% prefiere que las marcas publiciten sus nuevos productos por Instagram y el 50% por Snapchat. Yo creo que está medio atrasado esto, porque, bueno, salvo que en algún país funcione más esto, pero Instagram sí la sigue llevando, por eso funciona. Yo no trabajo mucho con Instagram, más allá de subir una foto, no le hallo el hilo. Estoy escribiendo una newsletter sobre cómo manejo mis redes sociales y mi campamento base es YouTube, siempre fue así. Y las dos avanzadas siempre han sido las newsletters y el podcast. Y posterior a eso, como para sumarme y poder atraer gente a estos medios, tengo mi TikTok, donde me ha ido bien, me ha ido mejor que en el canal, pero no hay feeling todavía con el TikTok. Y Instagram nunca, a pesar que en Facebook sí tuve bastantes canales y funcionaba. Yo partí con un blog, yo creo que como mucho, cuando escucho a Sir Chandler del blog, digo yo partimos en la misma fecha, con temas diferentes. Salvo que él fue más constante y yo me agoté con el blog. Sigamos viendo. ¿Qué más tenemos? Ahí se los voy a compartir. Énfasis en la estética. Los Z, al 67%, le confieren más importancia al diseño que cualquier otra generación. Las marcas harían bien en tener esto en cuenta, ya que su poder adquisitivo en la actualidad es de 44 mil millones de dólares y se espera que esto se cuadruplique en los próximos años. Claro, porque están entrando en el mercado laboral. Son consumidores, tienen padres más regalones. Si nuestros papás no hubieran dado el dinero que nosotros le damos a nuestros hijos. Oye, yo el recuerdo que tengo, porque, por ejemplo, veo que toman mucha gaseosa los niños. Y nosotros somos de la época, no sé si pasará en sus países, donde el día sábado y domingo se compraba bebida gaseosa, Coca-Cola principalmente, ¿cierto? Y se tomaba un vasito. Y teníamos solo algunos helados en temporada. Fue raro cuando yo empecé, ya más chiquito, llegaron los helados en otras épocas porque se instalaron en empresas locales. O algunas frutas que solo comías en temporada. Y ellos tenían acceso a muchas cosas. De hecho, por eso que usábamos ropa de los primos más grandes, ¿cierto? Ahora es más barata la ropa y la tecnología. Pensar que lo primero tecnológico que a mí me compraron fue una máquina de escribir con 6 años. Me compraron una máquina de escribir, porque a mí me gustaba como vieron, me compraron una chiquita que tenían encontrado de ocasión, y ahí fue cuando comencé con mi máquina de escribir. Tienen capacidad económica, ¿cierto? Y quieren que las marcas se vean en el diseño. Y estuve con un cliente que está desarrollando unas cafeterías y me estaba hablando de que tratáramos de buscar algunos influencers para promocionarlas e invitarlos. Y claro, él tiene un diseño estético para eso. Pero en cambio, si yo miro la cafetería que a mí me gusta, o la que yo iba regularmente, la cafetería suiza que desapareció y ahora hay una nueva cafetería suiza, era muy simple. Casi que se parece mucho a esa cafetería francesa, que claro, tienen algunos diseño y todo, pero la experiencia de sentarse a conversar con un señor y tomarse un café, ¿no? Uno no esperaba estas cosas. Siempre he dicho que parece que cuando uno junte muchos cachureos o tenga alguna colección de alguna cosita, en exceso lo que tiene que hacer una cafetería o un restaurante para ponerla. O era muy excesiva o muy minimalista. Y estos chicos quieren algo donde tú te sientas partícipe de ese lugar. Y por eso tal vez durarán poco, no como uno que es a veces va por años al mismo lugar y los muchachos van cambiando porque hay algo que está más bonito, atractivo. No sé si les pasará a ustedes que tienen emprendimiento. Sigamos viendo. Una generación de cambios. La mayoría cree que su trabajo actual deberá ser como dejará de ser como es en cuestión de 20 años. Yo creo que en menos, en menos años yo creo que va a dejar de ser así, a diferencia de nuestros papás que pensaban comenzar a hacer la práctica y jubilar en la empresa. Ellos no, ellos de más corto plazo. En eso yo me parezco porque duro como 2 años las pegas. Ya no usan tanto Facebook. Muchos creen que Facebook es para sus padres y ellos prefieren Instagram y Snapchat. Sí, claro, no son de Facebook. Después que tenemos un estudio internacional realizado por Dell descubrió que el 80% de los Z aspira a trabajar con tecnología de punta y el 91% dice que la tecnología dictaminaría si acepta un trabajo o no, y el 80% cree que la tecnología y la automatización servirán para crear un entorno laboral más equitativo. Sí, es verdad. Los chicos, si tienen que hacer una presentación y no está el data, no saben qué hacer. Y nosotros hubiéramos sacado el rotafolio, oye, así se dirá, ¿o no? Que es la hojita de papel craft o papel roneo donde escribíamos con plumones o usábamos tiza. Ellos quedan como que no hay tecnología. Ahí hay una solución, a diferencia de nosotros que teníamos ese problema, lo veo a veces en las clases. Sigamos, pero siguen queriendo conectar con los demás. Aunque muchos los consideran antisociales, el 75% de los Z espera aprender de sus compañeros de trabajo, el 82% cree que las redes sociales pueden ser útiles en el ámbito laboral y el 53% prefiere ir a la oficina en vez de teletrabajar. No me lo imaginaba,
No me lo imaginaba yo que soy de teletrabajo que ellos quisieran ir a la oficina. Tal vez esa mixtura del híbrido. ¿Se acuerdan que les decía yo en otro video? Ir el lunes y volver el viernes. Es decir, el lunes recibir instrucciones y el viernes informar de qué logros ha obtenido. Tal vez ellos quieran antes para tomar un fin de semana más largo. Ahí voy a pensarlo, voy a mirar a unos chicos que me dicen este año en la universidad. Según Yello, un cuarto de los Z empieza a trabajar en su primer año de universidad y la mitad en el último. Ah, quieren empezar pronto a trabajar. Solo 1 de cada 10 lo hace después de graduarse. Esto es una diferencia, ¿eh? Porque yo lo he visto, porque hay diferencia de edad de muchachos muy cercanos a mí, que efectivamente empiezan a trabajar rápido, quieren trabajar y están en el fin de semana. De hecho, tuve un mini empresario que me vendía cosas y todos los años llegaba con algo nuevo. Primero me vendió pellet, después tenía máquinas para limpiar vidrios, que había comprado unos robots, unos mini robots. Después tuvo otro emprendimiento y sigue emprendiendo porque quieren dinero para viajar, quieren dinero para hacer otras cosas. A diferencia de la generación anterior que quería que uno lo financiara y que hicieran un trabajo de un día y ganaron lo que los Zetas trabajan en una semana. Los Zetas saben que hay que ponerle empeño, saben que hay esto. Los otros no, son un poquito más cómodos. Pero es producto de cómo los criamos nosotros. Bueno, yo no tengo hijos de esa edad, así que no me libero de esa culpabilidad. Sigamos. ¿Qué más nos dice? El salario es importante para ellos. Según Conta, el 63% considera que el salario es importante. 24 cree que ganará $60.000 o más en sus primeros trabajos tras graduarse. ¡Ay, qué pena para ellos! ¿Han visto esos videos donde aparecen chicos que más que los Zetas son los milenios, donde dicen, hoy me pagaron en Chile, sueldo mínimo, 500.000 pesos, hoy me pagaron $500, y cómo si trabajé tanto? Y he visto peores, que dicen, hoy vine a trabajar hoy día 8 horas y me dicen que tengo que volver mañana, pero si todo el mes. Y tienen depresión, porque sus aspiraciones de ingreso eran muy altas y no las van a lograr, sino hasta 10 años más. Tengo unos videos donde muestro cómo progresa los ingresos de los estudiantes, porque se lo hago a mis chicos para que vean cuál es la proyección de los ingresos y por qué tienen que capacitarse, especializarse en algunas áreas. Entonces se sienten desilusionados. Qué tristeza, ¿eh? Y además porque las necesidades son más grandes. Yo no sé si les pasa a ustedes si sus padres se casaban y lo que tenían era una cocina, una cama y algún mueblecito y con eso eran felices. A lo sumo se compraron una tele y nosotros necesitamos más cosas. ¿Para qué decir los chicos? ¿Eh? O sea que son muy minimalistas algunos. Sigamos viendo, ¿eh? Ay, qué penita porque piensan que van a ganar mucho al principio. El dinero es un gran objetivo. A la generación Z le importa el dinero hasta el punto que el 59% asegura que aprendería nuevas habilidades con tal de ganar más. Bueno, digo, ¿quién no? A pesar que a algunos nos gusta aprender cosas, pero siempre sirve para el trabajo, te da nuevas habilidades. Sigamos. Hoy son estas láminas, ¿eh? A los Z les encantaría ir a la playa y el 86% prefiere hospedarse en hoteles. Visión Critical también señala que mientras el 24% de los millennials prefiere usar Airbnb, solo el 12% de los Z recurre a esta plataforma. Ah, porque ellos... Miren, hay una diferencia. Son más de Airbnb los millennials que los Z. Y los Z puede ser porque quieren esto de convivir. Y además porque quieren algo más minimalista. Y claro, yo soy... Miren, yo no soy de Airbnb. A mí me gustan los hostel. Estos lugares donde tú ibas y compartías con más gente. Incluso con habitaciones con más gente. Y no, ellos tal vez tienen una experiencia distinta. Y la publicidad de Airbnb que está saliendo ahora parece que está enfocada más a los millennials porque son los que están con recursos hoy día. ¿Cierto? Ah, mira qué interesante. ¿Me podría clarificar a alguien que tenga hoteles, por favor, cómo les va con los chicos? Les preocupa menos compaginar el trabajo y la vida personal. Según Visión Critical, los millennials, 47% se preocupan más por encontrar un trabajo que les permita conciliar la vida laboral y familiar que los Z. Ah, qué interesante. Qué interesante. Oye, ¿les parece que como el video es bastante largo, veamos el resto de las presentaciones en un segundo video donde tratemos de entender qué son los Z? ¿Les parece? Bueno, y gracias por llegar hasta esta parte del video, pero vamos a seguir en un segundo video viendo todas las características para entender esta generación, ¿cierto? Cómo es la generación Z, cómo se relaciona con nosotros, cómo se relaciona con la generación anterior a ellos, que son los millennials, cómo se relacionan con nuestros padres, ¿cierto? Que serían los baby boomers. Y todas las preocupaciones que pueden entender para que nos entendamos mejor y podamos comprender a los muchachos, ¿eh? Así que gracias por llegar hasta esta parte del video. Ya viene la segunda parte. Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y no se olviden comentar. Que estén bien.